vamos a realizar este ejercicio de fluidos, el cual dice: un tanque cilíndrico de 40 libras, 0,8 pies de diámetro, 1 pie de altura, se desliza lentamente por una rampa con una velocidad constante de 0,1 pies por segundo, como se muestra en la figura. La capa de aceite de espesor uniforme en la rampa tiene una viscosidad de 0,2 libras por segundo dividido en pie cuadrado. Determine el ángulo θ de la rampa. ¿Ya? Bueno, lo primero que sugiero hacer aquí es anotar los datos. Y los datos que tenemos es W es igual a 40 libras. Tenemos que el diámetro del tanque es 0,8 pies. Tenemos la altura, que sería un pie. Y la velocidad también la tenemos acá, que es 0,1 pie por segundo. La capa de aceite de espesor uniforme en la rampa tiene una viscosidad, ¿ya? Y acá me está dando el valor de la capa de aceite, que está aquí. Y es un valor de 0,02 pies. Y tenemos la viscosidad, que la viscosidad se nota como un símbolo mu. Aquí. Y la viscosidad es un 0,2 libras por segundo. Todo esto partido en pie cuadrado. Recordemos que pie en inglés se escribe como es feet y se abrevia como FT. Entonces lo decidí utilizar todo como FT, como está aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahora una vez que nosotros tenemos los datos anotados, podemos hacer un análisis de la figura y procedemos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí, bueno, tenemos que este es el espesor, digamos, de la capa de aceite, ¿ya? Y tenemos un tanque que se está deslizando a través de esta superficie, ¿ya? Ahora, lo que nosotros queremos determinar es este ángulo que está aquí, ¿ya? ¿Cómo llegamos a ese resultado? Con los datos que nos entregan aquí, que nos entregan el peso del tanque, ¿ya? La velocidad a la que va el tanque, el espesor, ¿no es cierto? Nos entregan la altura también. Y nos entregan la viscosidad del aceite. Que el aceite es lo que está corriendo aquí. ¿Ya? En esta zona está aquí el aceite y bueno, de hecho aquí está indicando. El tanque está corriendo, o sea, está deslizándose encima del aceite. ¿Ya? Entonces, la viscosidad de este aceite lo que está haciendo está poniendo una resistencia al deslizamiento que está teniendo el tanque hacia abajo. ¿Ya? O sea, si el tanque se está deslizando hacia acá, en esta dirección, quiere decir que el aceite está frenándolo y hay una fricción. Por lo tanto, el aceite está ejerciendo una fuerza en la otra dirección, la dirección hacia acá. Entonces, teniendo esto claro, digamos, con un análisis previo al diagrama de cuerpo libre, podemos identificarlo de manera más clara realizando este diagrama. Entonces, lo podemos realizar solamente marcando como los ejes de esto. Y en esta zona de aquí, es donde va el tanque, ¿ya? Tanque. Esta zona de aquí es donde está el tanque, ¿ya? Entonces, esto me dice que aquí tiene un ángulo θ, ¿ya? Ahora, esta parte en un principio puede ser un poco confuso, pero si nosotros realizamos un análisis y nos damos cuenta de que en esta perpendicularidad tenemos una similitud. Por ejemplo, si tomamos este punto central
y le trazamos aquí una línea, nos damos cuenta que es el mismo ángulo teta que está acá. ¿Ya? Y si nosotros, por ejemplo, si nosotros giramos esta figura, vamos a descubrir que si trasladamos este ángulo que está aquí hacia acá, nos va a dar que el ángulo teta va a estar en esta zona de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, esta zona, pongámosle que es un ángulo alfa. Si ustedes se dan cuenta y nosotros hacemos una rotación aquí, nos vamos a dar cuenta que este ángulo es igual al que está acá. ¿Ya? Y de aquí se desprende el análisis del por qué ese ángulo es igual al ángulo que está aquí. O sea, tengo teta aquí, teta acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, una vez que tenemos identificado, de acuerdo a la perpendicularidad de dos líneas que se cruzan, tenemos identificado que este ángulo, este de aquí, es igual al que está acá. Nosotros podemos ver de forma más clara el siguiente análisis. Si vemos que el tanque está siendo empujado hacia acá, ¿ya? Podemos hacer una descomposición de fuerza. Por lo tanto, como el tanque tiene un peso, tenemos una fuerza en el eje Y o eje Y, que es igual a 0. Y podemos hacer una sumatoria de fuerza en el eje X. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, el eje X simplemente es por la fuerza que está siendo ejercida hacia acá. Digamos, el deslizamiento que está teniendo el tanque. Entonces, pues, ahora podemos identificar, ¿no es cierto?, que nuestra fuerza en el eje Y es el que está acá arriba, ¿cierto? Y nuestra fuerza en el eje X es la que está acá. Bueno, esta fuerza que está aquí, digamos, porque supongamos que tomamos toda esta figura, ¿ya? Y la rotamos y la dejamos enderezada. Creo que es más fácil de ver lo que el razonamiento que se está haciendo detrás de esto, ¿ya? Como el tanque en esta dirección de esta de acá, o sea, digamos, en la que yo marqué como la dirección en X, se está deslizando aquí, tengo que a esta fuerza le voy a llamar la fuerza viscosa. ¿Por qué fuerza viscosa? Simplemente porque está deslizándose sobre el aceite. ¿Y qué es la viscosidad? La viscosidad es simplemente la resistencia a la deformación. Un número que indica la resistencia que tiene un líquido a la deformación. Por eso es que vemos que la miel es un líquido más difícil de moverse que... O sea, el aceite de la miel es un líquido más difícil de moverse con respecto al agua, por ejemplo, con menor viscosidad. Entonces, bueno, ahora realizamos la sumatoria y aquí tenemos, y esto es interesante porque, bueno, aquí como hicimos esta fuerza, realizamos una descomposición, tenemos que identificar y trabajar con seno y coseno, ¿ya? Y para hacer un breve recordatorio de lo que es seno y coseno, tengo que seno, coseno, este es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y este es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Esto hay que tenerlo presente porque para hacer la sumatoria en el eje Y, que aquí tenemos una fuerza normal en dirección en Y, tenemos que utilizar el seno o el coseno. ¿Cómo lo vemos? Simplemente como la fuerza que nos interesa a nosotros es la que está siendo ejercida en esta dirección, digamos, en la dirección
donde el tanque se está moviendo. Para hacer la descomposición simplemente trazamos una línea paralela a la línea principal. Y aquí vamos a alejar esto un poco. ¿Verdad? Nos damos cuenta que el cateto adyacente al ángulo es este de aquí. El cateto opuesto al ángulo es este de acá. Entonces, para la fuerza en la dirección en Y, tengo que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, cateto adyacente al ángulo. Entonces, para eso tengo que es coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno es el que me asocia el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, simplemente aquí tenemos coseno, vamos a ponerlo con así, coseno de teta por W. ¿Ya? Aquí me faltó anotar la fuerza W que está ejerciendo el tanque hacia abajo. Recordemos que me está ejerciendo una fuerza de 40 libras. Entonces sería coseno de teta por W. Coseno de teta por W. Y si marcamos lo que es hacia abajo como negativo y lo que es hacia arriba como positivo, la fuerza, podemos decir que esto es negativo. Porque está, la dirección de la fuerza W está hacia abajo. Entonces, a esto le sumamos la fuerza que la está contrarrestando, que es la fuerza normal. Y esto igual a 0. ¿Ya? En la fuerza X simplemente hacemos lo mismo. ¿Ya? Y tenemos acá que es el cateto opuesto, que está acá, que es el que nos falta, sobre la hipotenusa. Y ese es el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y es el seno de teta o tita, no sé cómo le digan, por W, ¿ya? Menos la fuerza viscosa, ¿ya? Esto es igual a 0. Y aquí podemos realizar enseguida una igualdad, que es simplemente seno de teta por W es igual a la fuerza viscosa, ¿ya? Entonces, a nosotros, como no está lo que nos interesa es el ángulo con respecto a la dirección en la que el tanque se está deslizando, esta es la ecuación clave. ¿Ya? De esta ecuación vamos a obtener la respuesta. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación de acá, de hecho la voy a dejar encerrada. Vamos a calcular la fuerza viscosa. ¿Ya? Fuerza viscosa. Bueno, tenemos como dato, como antecedente, de que el esfuerzo cortante es simplemente fuerza sobre área. Esto es lo que se ve principalmente en materiales. Ahora, en fluidos, tengo que la fuerza cortante es la viscosidad por el diferencial de la velocidad con respecto a dy. Ahora, ¿de dónde nace la relación que, hay de esto con esto?
Y esto es interesante de verlo. Digamos que este es el camino largo, pero detrás de esto hay una lógica. Entonces, si nosotros tenemos la fuerza, digamos que esta de acá es la fuerza viscosa, ¿ya? Entonces, si yo tengo la fuerza viscosa partido por el área, que finalmente la fuerza viscosa es la que quiero conocer, tengo el mu, que es la viscosidad, multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto a y, voy a obtener la fuerza viscosa. El área, nos estamos refiriendo al área del cilindro, ¿ya? El área del cilindro. Y ese es un dato que nosotros conocemos, ¿ya? Ahora paso el área multiplicando, ¿no es cierto? Multiplicando toda la expresión y tengo la ecuación para llegar a mi fuerza viscosa. Ahora, este dato de acá es el que necesito encontrar. Bueno, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Primero que nada, la derivada lo que me va a indicar es la velocidad en cualquier punto, digamos, de nuestra función. ¿Y cuál es nuestra función? Nuestra función es simplemente el espacio que hay, este espacio de aquí. Este espacio de aquí. ¿Ya? Si se dan cuenta, es simplemente una función lineal. Donde nos dice que donde hay una condición que se llama la condición de no deslizamiento, donde la velocidad va a ser 0 cerca de la pared, digamos de la pared de acá, y va a ir aumentando conforme se va acercando hacia el centro. ¿Ya? Eso es lo que me está indicando este gráfico que está aquí. ¿Ya? Entonces, si trasladamos esta zona que está aquí, imagínense que, no sé, de hecho la voy a dibujar mejor. Si yo, por ejemplo, dibujo esta zona de acá, y recordamos que esta zona de aquí es el espesor que me está dando el aceite, ¿ya? Lo voy a trasladar aquí abajo. El espesor que me está dando el aceite. Calculo la velocidad, ¿ya? Entonces tengo que, más cerca de la pared, ¿y la pared cuál es? Simplemente el extremo, que está acá. Acá. ¿Sí? La pared, digamos, de la rampa. Entonces, tengo una velocidad, aquí en este punto de aquí la velocidad es 0. ¿No? Vemos que esta es la velocidad. Ya. Velocidad 1. Y la velocidad que está en el extremo, que es la más grande, digamos, la velocidad 2. Recordemos que la velocidad 1 es 0. ¿Ya? Cercana a la pared es 0. Y ahora, simplemente lo que tenemos es que como nosotros al calcular la derivada de una función lineal, tenemos simplemente que esto se calcula como el y2 menos y1, ¿cierto? Partido en el x2 menos x1. Y en este caso funciona de la siguiente manera. La derivada sería simplemente el v2 menos el v1. Pero como es la derivada con respecto a la velocidad, tenemos que acá es el y2 menos el y1. ¿Cuál es el y2 y cuál es el y1? Esto de aquí. Este punto, por ejemplo, sería el y2. Este punto sería el y1. ¿No? Entonces,
como tengo que este de aquí es 0 y este de aquí también es 0, deducimos que la distancia que hay aquí es 2 porque es el espesor, ¿no es cierto? Y el espesor simplemente es E, que lo anotamos aquí en los datos al principio, acá E. Entonces tenemos que la velocidad, realizamos esta resta y esto me quedaría como simplemente como 0 o 0. Me quedaría como la velocidad partido en el E. Estos son datos que nosotros conocemos, que tenemos acá. Velocidad y E. Entonces, simplemente realizamos la sustitución en la ecuación y tenemos que es mu. Claro, traemos los datos que están arriba y decimos que es mu, que es el 0.2, ¿no? Y de hecho voy a traer todas las unidades porque por si hay dudas por cómo se simplifican. 0.2 libras por segundo y acá tenemos la derivada de la velocidad. Bueno, sería 0.1 pies por segundo partido en el E. ¿Ya? Por. Y tenemos el área del cilindro. El área del cilindro sería simplemente esta de acá con un diámetro de 0.8, que sería pi por el 0.8, ¿okay? Cuadrado. Y todo esto simplemente partido por 4. ¿Ya? Ahora. Tengo acá que segundo se me va con segundo, ¿cierto? Este pie se me va a ir con este pie de acá. Este pie cuadrado acá se va a ir con este de acá. Y me va a quedar libras. Libra, ¿no? Entonces vamos a realizar el cálculo. Bueno, yo lo tenía hecho, pero vamos a realizarlo de nuevo. Sería simplemente un 0.2 por el 0.1 por pi por el punto 8 cuadrado. Okay. Todo 8 cuadrado dividido en 4. ¿Ya? Vamos a anotarlo por separado para llevar un orden. Y este dividido en el punto 0, ¿no? Bueno, llegamos al resultado, que sería simplemente 5,026 libras. ¿Ya? Libras fuerza, pero lo dejamos así simplemente como libras. Bueno, una vez que ya tenemos este de acá, tenemos la ecuación que nos iba a permitir llegar al resultado. Y simplemente nos llevamos esta ecuación que está acá, la llevamos para acá abajo. Vamos a cerrar esto de aquí. Y al seno del ángulo, seno por W, que W simplemente sería el 40 libras. Y tenemos el valor de FV, que es 5,026 libras. ¿Ya? Entonces aquí simplemente sería seno de teta 5,026 libras
dividido en 40. ¿Ya? Ahora, para encontrar el valor del ángulo, simplemente el valor del ángulo es el arcoseno, ¿no es cierto?, de esta división que está acá, del 5,026 libras partido en 40 libras. ¿Ya? Y, perdón, libra se va y me queda simplemente esto. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo aquí. 5,026 dividido en 40. Y esto me quedaría... perdón, me equivoqué. 5,026 dividido en 40. 7,22 aproximado grados de valor de teta. Bueno, y revisando acá simplemente quedaría como este es el resultado, ¿no es cierto? Porque nos pedían el valor del ángulo. ¿Por qué razón este valor que está acá es positivo y acá es negativo? Y es simplemente aquí porque estamos asumiendo de que en el eje Y hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Y lo que pasa en el eje X simplemente es que hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. Eso es lo que estoy asumiendo. Y como solamente estoy considerando lo que hay en X, tengo que la sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar igual a 0. ¿Ya? Entonces, como tengo una fuerza hacia la izquierda, el FV hacia la izquierda es negativo, por lo tanto la fuerza que me la contrarresta es hacia la derecha y es positivo. Entonces por eso acá es positivo. Bien, eso sería todo.